Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de especiales Antioquia la más educada, donde se invita a un periodista para hablar de temas más trascendentales para los antioqueños. Mi nombre es Juan David Correa López, soy el editor del periódico ADN Medellín y en esta ocasión me acompaña el secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, el doctor Mauricio Valencia, para hablar de uno de los temas más trascendentales, diría yo, aparte obviamente de la seguridad y el tema alimentario que también es crucial, y es el tema de las vías. Buenas noches, secretario. Juan David, muy buenas noches, saludo especial a todos los televidentes, contento de compartir este espacio contigo y poder contar qué estamos haciendo por esta Antioquia la más educada. Secretario, de entrada y la primera pregunta que le quiero hacer, este plan que ustedes están buscando hoy con la Gobernación de Antioquia, ¿va a lograr superar, yo lo llamo esa especie de vergüenza que cargamos nosotros los antioqueños con nuestras vías porque llevamos muchos años tratando de superar esta situación y esta falencia que tiene el departamento? Pero Juan David, esta es una apuesta gigantesca en una metodología de trabajo. Yo como secretario de Infraestructura me debo ver más como un gerente frente a muchos temas en el relacionamiento con el gobierno nacional, en el relacionamiento con cada uno de los 125 municipios que hacen parte del departamento de Antioquia, en el relacionamiento con la Asamblea de Antioquia, que juega un papel muy importante, y de esa manera estructurar un plan de trabajo, estructurar una ruta muy clara de trabajo y poder gestionar una cantidad de recursos que, si dependemos solamente de los recursos de la Gobernación de Antioquia, pues la tarea sería mínima. Entonces yo creo que parte como del reto que hemos logrado trazar y construir de manera concreta, y esto no es una apuesta con falsas expectativas, sino de acuerdo a un programa de trabajo muy riguroso, concreto, con recursos, y por eso hoy podemos hablar de que Antioquia, para el tema vial, recoge y reúne desde muchas fuentes de recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los municipios, etcétera, recoger una cifra superior a los 18 billones de pesos para los próximos 7 años, Juan David. Precisamente, cuando llega una nueva administración, uno trata de hacer un balance, ¿cierto? ¿Qué se encontraron ustedes en ese tema de vías en Antioquia? Pues Juan, hay que ser claros en el sentido de que Antioquia históricamente, y no depende de una administración pasada y sería injusto decirlo de esa manera, históricamente ha venido con un rezago que año tras año ha ido acumulando no solamente un deterioro y una falta de unos programas de mantenimiento rigurosos, constantes en las vías del departamento de Antioquia, sino también de renovación de las especificaciones de las vías. Las vías hoy pavimentadas en las troncales, recordemos que en cualquier departamento, y en el caso particular de Antioquia, hay 3 tipologías de vías. Las vías primarias, que son a cargo del gobierno nacional, él las mantiene, ellos invierten los recursos para que estén supuestamente en muy buen estado. Antioquia tiene alrededor de 1.500 kilómetros de vías primarias en muy regular estado. Pero aparte de que están en muy regular estado, son vías antiguas. El ancho de la calzada, las pendientes, los radios de curvatura, si 2 camiones se encuentran en la misma curva, uno tiene que esperar al otro. Entonces no solamente estamos hablando de un deterioro, sino de vías que fueron diseñadas con especificaciones para vehículos de hace más de 70 años. Y esas son las vías que hoy son las vías de nuestra competitividad, esas son las vías que hoy garantizan la salida y comunicación de productos. En segundo lugar, las vías secundarias, que son a cargo del departamento. Tenemos más de 4.700 kilómetros de vías secundarias y encontramos un registro que alrededor del 30% están pavimentadas. El resto son vías en afirmado, de esos 4.700 kilómetros. Y ese 30% que están pavimentadas, entre el 70 y el 80% están en regular y en mal estado. Entonces realmente el problema que tenemos es de una magnitud tremenda. Y para acabar de ajustar, Juan David, dentro de esas vías primarias, secundarias, tenemos las vías terciarias, que son a cargo de cada uno de los municipios.
tenemos más de 17.000 kilómetros de vías terciarias. 17.000 kilómetros, eso es una longitud que, para ponerle un ejemplo a los televidentes, es como viajar desde Argentina hasta el Canadá y volver a Medellín en línea recta. O sea, eso es de una dimensión. Y añádale dos condiciones. Primero, Antioquia está en el sitio del territorio colombiano más complejo por tener, pues digamos, asiento en dos de las cordilleras de Colombia, la occidental y la central. Y parte de la mayor cantidad de vías están justamente en esas dos cordilleras. Si hablamos de Urabá, si hablamos del Bajo Cauca o del Nordeste o del Magdalena Medio, la densidad de vías allí es muy poca. Pero si hablamos de las vías que están en el oriente, que están en el suroeste y parte del norte, e incluso parte del occidente, es donde está la mayor cantidad de vías. Y adicionalmente, pues la condición presupuestal y financiera de los municipios del departamento de Antioquia. Recordemos que Antioquia tiene 125 municipios. De esos 125 municipios, 106 son categoría 6. Recordemos, Medellín es categoría especial, después siguen unos municipios en categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, categoría 6. Son municipios que no son viables económicamente, que tienen condiciones de temas de educación, de seguridad social, de salud, etcétera, muy deficientes. Entonces, parte de esa tarea de la recuperación de las vías terciarias no se le puede delegar solamente a los municipios. Ahí nosotros, como Gobernación de Antioquia, incluso también con colaboración del Gobierno Nacional, tenemos que entrar a intervenir parte de esas vías. Sobre todo, Juan, porque uno no puede negarse a que el desarrollo de las comunidades pasa por las vías terciarias, van a las vías secundarias y llegan a las vías primarias. Uno no puede decir que un producto, sea el café, el plátano, el banano, el aguacate, solamente está anexo a las vías secundarias para salir a las primarias. Los campesinos, a través de caminos de herradura, lo que entendemos como vías destapadas o vías en afirmado, pues realmente es por donde se mueve el campesino tradicional en Antioquia. No, secretario, creo que está el diagnóstico más que estipulado. Vamos a un corte de comerciales y vamos a continuar ya con las soluciones para ese diagnóstico que la verdad es bastante preocupante. La red vial primaria hace referencia a las troncales, transversales y accesos entre capitales departamentales. Estas vías están a cargo de la Nación. La red vial secundaria está a cargo del departamento y comprende las vías que comunican cabeceras entre sí y con la red vial primaria, mientras que la red vial terciaria comunica veredas y corregimientos entre sí. Continuamos, secretario, veníamos hablando de este diagnóstico de las vías de Antioquia. Es bastante complicado pues el panorama, habla de 7 años, ¿es posible lograr, digámoslo así, algún porcentaje o algún compromiso que esta gobernación pueda tener ante los televidentes y ante los antioqueños de cuánto de ese problema que subsiste en las vías de Antioquia se va a poder solucionar en esos 7 años, pues lo que le queda a esta gobernación y lo que puedan plantear más adelante? Absolutamente claro, Juan David, o sea, hay un compromiso y yo no puedo de manera irresponsable generar falsas expectativas y de esa manera puedo casi que firmarlo, jurarlo, precisamente porque tenemos un plan muy serio, porque tenemos, de acuerdo a un diagnóstico que viene de mucho tiempo atrás, no es que nosotros nos hayamos inventado el mundo y que hayamos resuelto los problemas de ingeniería en Antioquia y la vamos a sacar fácilmente del estadio. Esto es un problema que viene de años atrás. Pero yo diría, en primer lugar, entender el sentido que tienen las vías en el desarrollo de una región, de un territorio. Yo creo que para nosotros fue muy importante empezar a entender que el problema de las vías no era solamente desde el punto de vista ni presupuestal ni de número de kilómetros. Nosotros tradujimos ese sentido de las vías en un sentido como herramienta para el desarrollo, no como un fin. Entender el trabajo que vamos a hacer en las vías de Antioquia como una herramienta para la transformación social. Y desde allí entendimos que las vías para el desarrollo y la educación generan un proceso de reconocimiento,
sobre el desarrollo económico, el desarrollo productivo. Estas subregiones del departamento tienen la capacidad de que en cada una se asientan agentes productivos muy importantes, los cafeteros, los bananeros, los mineros legales, los ganaderos, los lecheros, etcétera. Todo el departamento, digamos, tiene una condición de producción que genera un desarrollo económico en cada una de las poblaciones. Y que requiere esas vías lo mejor posibles para poder ¿Y cómo sacar? asociamos el programa de mantenimiento, de rehabilitación y construcción de vías nuevas asociado a ese desarrollo productivo? Y también cómo lo asociamos al tema de la educación. Debemos entender que por las vías del departamento de Antioquia, el gobernador utiliza una frase, es por allí tienen que viajar las oportunidades y la inteligencia de las personas. Y de esa manera, y seguramente de una forma coincidente también que lo tenemos que reconocer, en este momento hay una conjunción como de diferentes fuentes de recursos que se apropian desde este año durante los 7 años de los que yo estoy hablando. Y hablamos de un sistema progresivo, pero además simultáneo de intervención en las vías del departamento de Tratemos de Antioquia. especificar eso, secretario. ¿Cuáles son las estrategias puntuales que se van a desarrollar para poder solventar esta situación? Muy concreto, Juan David. Hablamos de un programa que va desde cunetas hasta autopistas. Es tan importante el mantenimiento manual en las carreteras, en las vías del departamento, como construir un proyecto tan importante como Autopistas para la Prosperidad. Y en esa proporcionalidad de temas fijamos 13 capítulos, 13 modelos de intervención, que va desde el mantenimiento manual con las comunidades, cooperativas, juntas de acción comunal. En segundo lugar, el mantenimiento con maquinaria que genera una capacidad de reacción inmediata en los municipios, tanto en vías secundarias como en vías terciarias, a través de un programa de renting de maquinaria. Tenemos disponibilidad de tener maquinaria en cualquier zona, en cualquier subregión del departamento y atender, digamos, un deslizamiento que cierra una vía en menos de 24 horas. En tercer lugar, todo un programa de atención de vías terciarias y vías urbanas en el departamento. En cuarto lugar, y que hizo parte de un anuncio que hicimos ayer en todo el departamento de Antioquia, que son licitaciones de mantenimiento. Adjudicamos un grupo de licitaciones muy importantes, cercano a los 29.000 millones de pesos, para atender con contratistas, kit de maquinaria, mezcla asfáltica, en cada una de las regiones de este departamento. Ayer hicimos un sobrevuelo con el gobernador a 5 frentes de trabajo, en San Pedro de Urabá, Liborina, Puerto Nare, Nariño, Montebello. Hicimos un evento que fue muy especial en cada uno de esos sitios, reconociendo el trabajo con cada uno de los alcaldes, con la Asamblea de Antioquia, con cada uno de esos agentes productivos. Mostramos el contratista, lo presentamos ante la comunidad, lo mismo el interventor, los niños de las escuelas, etc. Y seguimos subiendo en esos capítulos. Vamos en el cuarto, el quinto, trabajo con el ejército. Hemos diseñado un programa de trabajar en zonas de conflicto, zonas de condición social complejas, poder trabajar con el batallón de ingenieros, que tiene una maquinaria importantísima. Nosotros le damos el diésel, le damos la gasolina al ejército para que pueda intervenir en algunos de los tramos. En este caso estamos interviniendo una vía bastante importante que conecta Cáceres con La Chilona. Eso es Cáceres cerquita Tarazá con Zaragoza, básicamente. Hay otro tema ahí que me pareció muy interesante, es el convenio con el BID, para que le expliquemos un poco a los televidentes. Vamos como en el 5º piso de este edificio de 13. Luego logramos revivir un convenio que se había firmado en el 2007 por 60 millones de dólares. Se habían ejecutado casi 14 millones de dólares. En el 2011 encontramos una carta del gobernador anterior dirigida a Luis Alberto Moreno cancelando ese empréstito. Y logramos revivirlo y logramos ya tener un acta compromisoria pues, con el BID. De hecho, esta semana tenemos un recorrido con varios de los funcionarios internacionales del BID que vienen a ver el trabajo que estamos haciendo. Y lo vamos a desarrollar en 2 fases. Atiende puntos críticos específicos de zonas de este departamento. Con eso, en 2 fases vamos a atender alrededor de 75.000 millones de pesos en vías y trayectos viales que han sufrido también por la ola invernal. Adicionalmente, Juan David, otro nivel de intervención es el Fondo de Adaptación. Con Colombia Humanitaria, para el tema vial logramos gestionar recursos alrededor de 380.000 millones de pesos. Eso se atiende en pérdidas de banca, sitios de deslizamiento. Con eso vamos a hacer una labor
entre el BID y Fondo de Adaptación Histórica en Antioquia. Pero viene otro piso adicional que lo llamamos los circuitos viales del departamento de Antioquia, a través del Fondo de Regalías. Por eso digo yo, en la relación y en el conjunto donde aporta el gobierno nacional. Donde aporta el gobierno nacional, logramos recoger para las vías más de 350.000 millones de pesos. Si los televidentes hacen una analogía de un árbol, digamos que el tronco van a ser las autopistas para la prosperidad, los circuitos viales a través del Fondo de Regalías van a ser como esas ramas fuertes que se pegan a ese tronco, y de esas ramas fuertes salen las vías secundarias, las vías terciarias, las vías urbanas. Allí vamos a tener un proyecto muy importante de obras de pavimentación, el circuito vial, por ejemplo, de los embalses en el oriente cercano, Guatapé, Peñol, Alejandría, Concepción, etcétera, que hace parte de uno de los requerimientos históricos de este departamento. Pero seguimos subiendo y llegamos al tema del desarrollo metropolitano. En noviembre sacamos la licitación para iniciar los 4.1 kilómetros desde la 80 a la conexión al túnel de Occidente, que esa es una obra que demanda mucho la ciudadanía. En octubre vamos a inaugurar los 9 kilómetros desde Atillo hasta Barbosa, en doble calzada, una obra muy importante que encontramos en ejecución y le dimos continuidad. Obviamente el túnel de Oriente, que ha tenido inconvenientes frente al tema del licenciamiento ambiental, estamos trabajando para ello y esperamos que en marzo o abril del año entrante podamos tener ya los estudios complementarios realizados que nos exigió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente. Y el desarrollo vial del sur, que hace parte de 4 kilómetros que yo llamo huérfanos, que eran parte desde Sabaneta hasta Mallorca, con un nivel de deterioro impresionante en el tema de pavimentos, y ya lo vamos a atender el próximo mes en un convenio que hicimos Área Metropolitana, Gobernación de Antioquia y del Metro. Pasamos a otro nivel que hace parte de la intervención de Invías en Antioquia. Invías en Antioquia, que es el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, va a invertir en los próximos años una suma cercana a los 2 billones de pesos en rehabilitación de tramos de esas troncales que van a ser parte también de Autopistas para la Prosperidad, o construcción de doble calzada, por ejemplo, de Anconsur Primavera, que ha tenido muchos inconvenientes con el tema de predios, una obra que estuvo suspendida más de 8 meses, pues ya se reactivó, se está trabajando, y nosotros desde la Gobernación le estamos haciendo seguimiento a ese proyecto. Perfecto. Ya se adjudicó Primavera Camilo C y ya se adjudicó Medellín Quibdó. Y por supuesto subimos al penúltimo piso, que es el contrato plan. Ya con el gobierno nacional logramos gestionar 1 billón de pesos para múltiples temas que dentro de infraestructura, entre la Gobernación de Antioquia, Gobernación del Chocó y Gobernación de Córdoba, temas de infraestructura física, logramos tener alrededor de 147.000 millones de pesos. Precisamente, secretario, vamos a un corte de comerciales y 2 temas puntuales, precisamente esa unión que va a tener la Gobernación de Antioquia con Montería, con Córdoba y con Chocó. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Más de 17 billones de pesos se invertirán en el fortalecimiento de las vías de Antioquia durante este cuatrenio, una cifra histórica que busca el desarrollo del departamento. Más de 20.000 kilómetros de vías serán atendidos con recursos propios y otros gestionados a nivel nacional e internacional. Retomemos en ese tema, secretario, de la unión que va a tener Antioquia con sus vecinos, con Córdoba y con Chocó. Hay unos proyectos interesantes, este tema de los puertos fluviales para Río Sucio. Otro tema muy interesante es el dragado de Bocas de Atrato, que es, digámoslo así, uno de los proyectos que Chocó ha necesitado durante muchos años para poder conectar con el río Atrato. ¿Cómo van a ser esos proyectos, secretario? Bueno, Juan David, lo que dices hace parte de ese programa sistemático de intervención en infraestructura en Antioquia. Hemos hablado de 13 capítulos de intervención, vamos en el 12, que hace parte de ese contrato plan con el gobierno nacional, el departamento de Córdoba y del Chocó, que llamamos Atrato Gran Darién, que incluye obras de infraestructura tan importantes, por ejemplo, en el tema vial,
La vía que baja desde Arboletes, por el Tambito, San Pedro de Urabá, pasa por Valencia y llega al 15 en cercanías con Montería. Eso devuelve una obra supradepartamental muy importante. Obras de protección del litoral, del sector de Arboletes y de Córdoba. Allí estamos haciendo una intervención hoy que supera los 15, 17 mil millones de pesos, pero le hace falta intervenir 4 puntos adicionales para tener esa protección del litoral que se está porreando mucho y se está perdiendo. Adicionalmente, el dragado de las bocas del Atrato, que es, digamos, parte de la historia de cómo se construyó y cómo se colonizó parte pues, de este país, ingresó por el río Atrato. Y obviamente con los flujos, los residuos, etcétera, pues hay un nivel de sólidos importantísimo y requiere el dragado de las bocas del Atrato. Eso va a permitir pues, darle mayor fluidez y competitividad al río Atrato. Adicionalmente, muelles fluviales, como el caso de Río Sucio, Carepa también, exactamente. Y esto hace parte de un conjunto y eso fue una celebración muy bonita, firmar ese contrato plan en Quibdó por parte del señor presidente Santos, por parte del gobernador Fajardo, por parte del gobernador de Córdoba y por parte del gobernador del Chocó. Fue una fiesta que arma la unión entre los vecinos. Aquí no nos podemos ver de manera independiente. En este momento estamos construyendo hacia el eje cafetero, Caldas, Armenia, Pereira, Risaralda, etcétera, va a ser parte del segundo contrato plan que vamos a firmar. Ese piso 3. Y el último piso, pues digamos que es como la obra que genera un proyecto de esperanza hacia el futuro, que son las autopistas para la prosperidad. Este es un proyecto que el gobierno nacional se la jugó por Antioquia y hay que decirlo. O sea, obtener más de 12 billones de pesos por parte del gobierno nacional hace parte de un esfuerzo que hay que entenderlo y que recupera un atraso gigantesco histórico que llamábamos el vacío vial de Antioquia en Colombia. Cuando veíamos las vías concesionadas en Colombia, veíamos que Antioquia era un vacío y todas las vías concesionadas le hacían como el quite al departamento de Antioquia. Con esto hoy vamos a garantizar la continuidad desde el suroccidente de Colombia hasta el norte, del occidente al oriente, y vamos a hacer una pieza clave, digamos, como una bisagra en Colombia. Ese es un proyecto real, tiene los recursos ya por parte del gobierno nacional, ya iniciaron las licitaciones que se deben estar adjudicando en el mes de noviembre, segunda semana de noviembre, para la rehabilitación de algunos tramos viales de las troncales. Y en el mes de enero, febrero del año entrante empiezan las licitaciones para las concesiones de 2 tramos iniciales, concesionados con las características y especificaciones, ya no de unos radios de giro pequeñitos, sino 230 metros de radio de giro, pendiente máxima del 6%, velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, túneles cortos, túneles largos, viaductos, y eso hará parte de una Antioquia competitiva. Y ese sistema que hemos diseñado, que hemos construido, garantizándole continuidad en el mantenimiento, nos puede llevar a decir, Juan David, que Antioquia, la más educada en los próximos años, va a ver el impacto en la transformación, no solamente de las vías, sino asociado al desarrollo de la educación. Bien, secretario, sí, el tiempo es muy corto. La última, rápidamente, que los ciudadanos de pronto se preguntan, todas estas inversiones, sin embargo hay vías que hoy en día presentan una dificultad, como por ejemplo la vía Las Palmas, que lleva 2 años sin que se pueda reabrir esa zona, el sector del Tigre en el nordeste, que también ha sido un punto histórico donde la gente se pregunta por qué no se dan esas soluciones rápidas a este tipo de vías. Rápidamente, secretario, ¿qué pasa ahí? Gestión, Juan David, y la gestión busca resolver muchos problemas. En los próximos 20 días, un mes, estamos iniciando la licitación de la rehabilitación de Las Palmas en el sector del Colegio San José. Es un proyecto que nos vale alrededor de 20.000 millones de pesos y obviamente de manera articulada estamos recuperando varios de los tramos en temas de pavimentos por parte del concesionario. Cada uno ha asumido su responsabilidad y cuando digo la gestión es sentarse a resolver los problemas y en todas las troncales, la troncal del nordeste que usted menciona, el tema Urabá, el tema La Pintada, el tema Cisneros, hace parte de procesos de gestión, pero donde tenemos una ruta muy clara para trabajar y garantizarle la conectividad a Antioquia, pero basado siempre en la capacidad de hacer de esta Antioquia legal, desde los procesos de contratación
y lo mismo en los procesos de ejecución de obra. Secretario, no, muchas gracias. Esperemos que esa gestión, como usted la llama, realmente se transforme en realidad para las vías de Antioquia. Hay que hacerle seguimiento, Juan David. Seguimiento implica estar en el territorio. Nosotros semanalmente estamos saliendo de viernes a sábado, durmiendo en los sitios, viendo los problemas e incorporándolo dentro de este sistema de atención progresivo que tenemos en el departamento. Muy bien, secretario, le agradezco mucho su tiempo. Terminamos acá este especial de Antioquia la más educada. Los invitamos a un nuevo encuentro en este programa. Muchas gracias y buenas noches. Juan David, gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.